Trabajé un turno doble el día de Navidad porque en la UCI no hay feriados. La respiración asistida no entiende de villancicos. El dolor no guarda silencio porque el calendario lo pida. Mientras ajustaba la bomba de un paciente que luchaba por volver al mundo, yo estaba convencida de que mis hijos, Jali y Milo, estaban a salvo, calientes y llenos de chocolate caliente en casa de mis padres. Era el plan de todos los años. Ellos preparaban el pesebre, encendían la chimenea, ponían una película antigua que se sabía de memoria. Jali había decorado una lata de galletas con un rotulador dorado y un pequeño árbol torcido. Milo le dibujó una sonrisa con un gorro de Santa ridículo. Los vi salir con esa lata como quien carga un faro. Algo que te dice, vamos bien. El primer indicio de que algo iba mal no fue un grito. Fue un silencio largo que se coló entre dos anotaciones clínicas, y me hizo mirar el móvil sin desbloquearlo. 2 veces. Como si eso pudiera cambiar el significado del icono rojo. Cuando al fin terminé de pasar un informe y me senté dentro del coche con el uniforme todavía oliendo a desinfectante, reproduje el audio de Jali. No lloraba. Hablaba despacio, con esa seriedad que se aprende demasiado pronto. Dijo que habían llamado, que habían visto la sombra de la abuela moverse detrás de la cortina, que el abuelo habló desde la puerta sin abrirla, y dijo, este año no aceptamos nietos. 2 horas en el porche. 2 horas con las mochilas a los pies y la lata intacta. Después, caminaron de vuelta a casa. Volé por la carretera imaginando que todo era un malentendido, que vería a mis hijos en el cuarto de invitados, somnolientos, y con las mejillas rojas por la chimenea. Abrí la puerta de nuestro piso con el cuerpo adelantado, como quien teme llegar tarde a una tragedia, y quiere que el tiempo ceda 1 centímetro. Estaban en el sofá. Jali tenía el abrigo puesto hasta el cuello. Milo comía palomitas mal hechas con ese aire de adulto que se impone cuando nadie te cuida como deberían. Me senté entre los dos y escuché, sin interrumpir, cada detalle, el timbre, los pasos detrás de la puerta, la frase que no se borra ni cerrando los ojos, el frío que empezó en las manos y se subió a la garganta. Cuando terminaron, me pidieron perdón por no insistir más. Les acaricié la cabeza y les dije que no había nada que perdonar. El impulso de llamar y gritar me subió como un incendio. Lo dejé caer. Me levanté, puse agua para chocolate, busqué pan, mantequilla, lo poco que en Navidad queda abierto dentro de una nevera, que no esperaba fiesta. Ellos miraban sin preguntar. Les dije que celebraríamos allí, que no necesitábamos nada más. Mientras calentaba la leche, hice algo que no parecía Navidad, pero que fue lo más navideño que he hecho en mi vida. Abrí el portátil. No redacté discursos. Abrí carpetas. El alquiler de aquel mes, que mis padres no pudieron cubrir, cuando la jubilación se atrasó. La fianza de la autocaravana, que sacaron sin mirar números. Las facturas de terapia que pagué cuando pidieron dinero a mi exmarido y jamás devolvieron. La matrícula del colegio de los primos en Arizona, a quienes cada año les llegaban pones brillantes y consolas recién salidas de caja mientras a nosotros nos recomendaban austeridad. Reuní capturas de pantalla, transferencias, correos con asuntos que se parecían a promesas. Sumé, verifiqué, volví a sumar. No escribí un asunto, no escribí un cuerpo de correo. Adjunté un PDF, envié. Me dormí tarde, con los niños a mi lado, como si la cama se hubiera ensanchado. Como si nuestra casa entendiera que necesitábamos más espacio para el cansancio y para la decisión. A las 10 de la mañana, el teléfono era un animal herido sobre la mesa. 32 llamadas perdidas. La primera, de mi madre, tenía risa enlatada. Dijo que esperaba que el chiste del archivo fuera una fase. La segunda, de mi padre, no traía risas. Traía un diagnóstico. Yo estaba desquiciada, convirtiendo a la familia en un tribunal. La tercera era una sucesión de mensajes de mi hermana, preguntando por qué arruinaba la Navidad por un malentendido. Nadie nombró la escena real. 2 niños en un porche helado, oyendo cómo se pronunciaba su exclusión. Nadie preguntó si estaban bien. Decidí no contestar. El silencio no fue venganza, fue higiene. Preparé desayuno. Les propuse un juego, elegir cada uno un deseo pequeño, y hacerlo ese día. Jali pidió pintar con rotuladores nuevos. Milo pidió jugar a algo sin mirar el reloj. Les dije que sí. Luego imprimí el PDF. Lo metí en un sobre acolchado y lo envié certificado. Quería que esa hoja cruzara el mundo con la misma formalidad con la que han cruzado tantos recibos míos. Quería que alguien pusiera una firma
y quedara constancia de que la verdad había tocado una puerta que suele no abrirse. Esa tarde, mientras Charlie pintaba un árbol más recto que el de la lata, y Milo trataba de ganarme en un juego de mesa sin hacer trampas, abrí todavía más carpetas. Encontré correos que había olvidado, la foto borrosa de un recibo de una reparación en la casa de la playa, que asumí porque el seguro se había vencido, y nadie se acordó de renovarlo. Tenía la sensación de que mi vida eran fichas guardadas en cajitas ajenas. Puse mi nombre en la tapa de cada una. Cuando terminé, me quedé mirando a mis hijos, y decidí algo que cambió el suelo de nuestra casa. No iba a pedir explicaciones, ni perdones, ni versiones. Iba a pedir cuentas. Esa noche salí de casa sin hacer ruido. No me importó recorrer 3 tiendas con luces aún encendidas. Compré teléfonos, auriculares, una consola y juegos. No envolví nada. Puse todo delante de ellos con una sola frase. Son de parte de los abuelos. No por ironía, por justicia poética, por la convicción de que un día el amor que se negó tiene que volver en la forma exacta de aquello que faltó. Me acosté con una certeza dura y limpia. Había terminado de justificar lo injustificable. La mañana siguiente trajo un correo de mi hermana con un archivo adjunto y una línea. Arreglemos esto antes de que se ponga más feo. Por los niños, abrí el documento. Era una suma global, no un reembolso. No había admisión de nada. Había condiciones. Retirar cualquier demanda. No hablar en público de asuntos familiares. Uno pone el silencio y la otra parte pone una cifra que suena generosa cuando no quieres mirar los números de verdad. No respondí. Reenvié a mi abogado. Contestó con pocas palabras. Las justas, para sostener la columna. Están empezando a sentirlo. Las horas siguientes trajeron una coreografía conocida. Publicaciones vagas en redes con frases sobre cómo algunos no saben manejar los límites. Comentarios de gente que no veíamos hace años, diciendo que la Navidad saca lo peor de todos. Mensajes a mis hijos, por vías donde el adulto queda fuera. En la escuela de Milo, se presentó alguien con una bolsa grande, un regalo atrasado de los abuelos. No tenía nombre. La política del centro los detuvo. Me llamaron. Les pedí que lo rechazaran. Esa misma tarde, Hallie llegó a casa con un collar. Dijo que mi hermana la había apartado después de clase para preguntarle si echaba de menos a sus primos y si quería ir a pasar Año Nuevo. No había disculpa. Había prisa por reescribir la historia a espaldas del único lugar donde podía sanar. La verdad. Hablé con la escuela. Expliqué que cualquier paquete, cualquier intento de acceso, debía pasar por mí. No levanté la voz. Cuando uno ha sido hecho a un lado detrás de una puerta, aprende a poner puertas que no se abren con sonrisas. En casa, hablamos con los niños con palabras que no hieren, pero tampoco esconden. Les dije que la familia que ama cuida y que la familia que negocia cariño pide precio por cada gesto. Les dije que ninguno de ellos había hecho nada malo, que el frío de aquella noche no había sido un castigo, había sido una revelación. Al tercer día llegó una carta mecanografiada sin remitente. Reconocí la tipografía. Mi padre siempre quiso que el mundo lo tomara en serio cuando elegía las letras correctas. La carta hablaba de buena voluntad, de cómo el dinero en la familia no se cobra, de mi supuesta frialdad y mi incapacidad para perdonar y olvidar. La pegué en la nevera con un imán en forma de árbol. No era un trofeo, era un mapa. Me recordó exactamente el camino por el que no quería volver a andar. Con el abogado redactamos una respuesta sobria, línea por línea, fecha por fecha, concepto por concepto. Respiré mejor al ver cada promesa desgranar su mentira, en la luz de un párrafo bien hilado. Al terminar, cerré el portátil y me quedé mirando las manos. Eran las mismas con las que sostengo un corazón en una madrugada de urgencias. Eran suficientes para sostener la mía. Mis padres no contestaron. En su lugar, aparecieron gestos que imitaban paz. Una mañana, cuando el sol apenas tocaba el felpudo, alguien dejó un cheque en el suelo. No había sobre, ni nota, solo un número redondo, menos que lo debido, con una firma que siempre parecía una floritura. Lo levanté con guantes y lo guardé como evidencia. No era ayuda. Era una manera de decir, todavía mando yo. Entendí que no buscaban arreglar nada. Buscaban clausurar la conversación en sus términos. Hice algo pequeño pero decisivo. Bloqueé números que no había bloqueado. Desaparecí de grupos donde la cordialidad se usa como mordaza. Ordené cajones. Cambié rutinas. La casa empezó a tener otro sonido. Milo se apuntó a un taller de robótica del colegio, y sus ojos se encendieron cuando un motorcito obedeció una línea de código.
Jali empezó a llenar hojas con rotuladores acuarelables que nunca teníamos tiempo para comprar. Me di cuenta de que aquello que yo había llamado paz durante años había sido en realidad la ausencia de pelea al precio de mi propio silencio. La paz nueva tenía ruido, el de la vida que regresa a sus sitios. La noche anterior a la audiencia dormí, no por cansancio, sino por convicción. Preparé los documentos como preparo un carro de medicación. Cada cosa en su sitio, cada dosis comprobada. Me miré en el espejo un momento, con el uniforme colgado detrás de la puerta, y pensé que aquella mujer que se gana la vida sosteniendo a otros, podía, con la misma serenidad, sostenerse a sí misma frente a un juez. Entré a la sala con el maletín de mi abogado sonando a clic limpio. No busqué sus miradas. No llevaba frases ingeniosas. Llevaba fechas, cifras y promesas por escrito. La sala del juez no tiene espacio para metáforas. Tiene sillas duras, aire acondicionado excesivo y un reloj que parece moverse más despacio cuando alguien habla mucho y dice poco. Empezamos por lo más sencillo. Transferencias con conceptos claros. Mensajes en los que mis padres escribieron: el mes que viene te lo devolvemos. Una hoja de cálculo que mi propio padre envió hace 2 años para llevar bien el control del préstamo. No hubo que adornar nada. La verdad se sostiene sola cuando está bien documentada. Ellos hablaron de gestos familiares, de ayuda y de lo feo que es convertir la casa en tribunal. Hablaron del orgullo herido, de mi supuesta obsesión por el dinero. No se detuvieron en la escena clave porque no convenía. 2 niños, Nochebuena, una puerta cerrada. Yo no hice de esa imagen un arma. La dejé donde pertenece, en la memoria de los hechos que explican por qué una mujer que rara vez pide algo, decidió pedir cuentas. El juez preguntó poco. No le hizo falta. Miró una línea subrayada en una captura. Una vez que nos recuperemos, te lo compensaré todo. Miró otra con una fecha y una cantidad idéntica a la apuntada en mi cuaderno. Observó que la cifra que yo reclamaba no estaba inflada con conceptos abstractos. Eran gastos con nombre y apellido, recibos con membrete, transferencias con hora. A veces uno teme que el mundo trate la realidad como se trata en las sobremesas. A ver quién gana la narrativa. Allí no había narrativa que maquillar. Había números. El fallo llegó en el mismo idioma de los documentos. Claro. Pago íntegro. 30 días. Sin plan. Sin prórroga. Nadie celebró. Nadie lloró. El martillo bajó con un ruido anodino, que sin embargo sonó a algo que no había oído en mucho tiempo. Justicia simple. Pasé a su lado al salir. Mi hermana murmuró algo que no entendí. Mi madre tenía los labios apretados como si guardara un último argumento no dicho. Mi padre miró al suelo. No los odié. No los quise. Solo respiré. 12 días después, un sobre certificado trajo el cheque. No había nota dentro. No hacía falta. Lo cobré sin temblar. No fue alivio económico, aunque a nadie le sobra dinero después de una Navidad rota. Fue algo más radical. La sensación de haber terminado un capítulo, que llevaba años escribiéndose a mis espaldas. Decidí que esa tarde haríamos una compra sin la lista de solo lo necesario. Dejé que eligieran. Milo se enamoró de una tableta como quien mira una ventana abierta a mundos. Jali escogió unas botas sólidas, un collar de plata y un estuche de rotuladores que parecía un piano de colores. Pedimos hamburguesas y comimos en el coche con las ventanillas abiertas, aunque hacía frío. Reímos con la radio alta como si el aire pudiera llevarse lo que pesaba. Al llegar a casa, fui al cajón donde guardaba cada papel del caso. Lo saqué todo y lo puse sobre la mesa. No lo miré con rencor. Lo miré como se mira un manual de uso que ya no se necesita. Guardé una copia escaneada en una carpeta con contraseña y quemé el resto en una lata de metal en el patio, de esas que usamos para los restos de poda. Mirar el fuego me recordó que hay cosas que no se superan con discursos, sino con actos muy concretos de cierre. Pasaron semanas sin llamadas. Ese silencio ya no parecía una amenaza. Era un espacio nuevo en el que cabía otra música. Cambié nuestros números. Cerré viejas cuentas. En la escuela pedí el cambio para el siguiente trimestre. No para huir, para regar en otro sitio. Milo encontró su grupo en el club de robótica, donde el error no es un fallo moral, sino un paso medible hacia algo que funciona. Jali se unió al equipo del anuario, y la vi tomar notas, como quien entiende que cada vida tiene una historia que contar, sin que nadie la distorsione. Volví a cocinar los domingos sin obligación. Empezamos a llamarlo Noche de reinicio. Era sencillo. Pizza casera, una película elegida al azar, los móviles en una caja,
Descubrimos que el mundo no se cae si dejas de responder unas horas. Descubrí que yo tampoco me caigo si dejo de demostrar nada a quien no quiere ver. Una tarde cualquiera, ordenando el armario del salón, mis manos se toparon con un cilindro familiar, escondido detrás de los juegos de mesa. La lata de galletas que mis hijos llevaron aquella noche. Estaba aún sellada. Sostuve la lata largo rato antes de abrirla. El dibujo de Halley seguía brillando. El gorro torcido de Milo parecía reírse de todo lo solemne. La abrí despacio, como si dentro hubiera una explicación. El olor era tenue. Una mezcla de harina y tiempo que ya no sirve. Las galletas se deshacían al tocarlas. No estaban podridas. Estaban pasadas. Pensé en tirarlo todo sin mirar, como si eso me protegiera de la idea de que hubo una puerta que no se abrió. En lugar de eso, me tomé el minuto completo de mirarlo de frente. Después, las tiré. Lavé la lata hasta que el metal recobró su brillo sencillo, y la dejé secar al sol del invierno, que calienta poco pero calienta. Fui a la papelería y compré tarjetas en blanco. Le pedí a Yali que me ayudara a escribir agradecimientos. A Milo le pedí que me leyera sus nombres en voz alta mientras yo copiaba, porque todavía me tiembla el pulso cuando estoy cansada, y quería escribir recto. Llenamos la lata con cartas pequeñas a profesores que lo intentan, a vecinos que saludan, a la señora del mostrador que siempre le pone una pegatina extra a la bolsa de pan. También metí una para mí. No la firmé. Escribí gracias por elegirte. No por ser fuerte, ni por aguantar, ni por cuidar de todos. Por elegirte. Hubo días en los que me llegó un eco del mundo antiguo. Un comentario perdido de un primo, que evitó tomar partido. Un mensaje ambiguo, de alguien que decía querer tender puentes. Contesté sin dureza y sin huecos. Puentes sí. A cualquier precio, no. Ya no acepto cruzar por sitios donde me piden que deje partes de mí en la orilla. La vida diaria fue haciendo su trabajo. Una mañana, Milo me pidió que me sentara a mirar un robot, que por fin giraba hacia el punto exacto que él quería. Aplaudí como si esa rueda minúscula sostuviera algo mayor que el aparato. Y lo hacía. Sostenía la lección de que hay movimientos que se consiguen con paciencia y precisión, no con gritos. Charlie me enseñó el boceto de una página del anuario, donde había dibujado unos marcos limpios, sin adornos innecesarios. Me dijo que a veces, para que una historia se vea, lo mejor es quitar lo que sobra. Pensé que me estaba describiendo sin saberlo. En la cocina, la nevera volvió a llenarse de imanes que sí me representan. Una receta, una foto ridícula, en la que salimos movidos y felices. Una nota con la lista de compras que empieza por mandarinas y termina con un recordatorio. Pagarme a mí misma primero, con tiempo. Dejé la carta mecanografiada de mi padre en una carpeta que no abrimos. No por miedo, por desinterés. La Navidad siguiente no la marcamos en rojo ni en negro. La marcamos con lápiz. El día llegó sin pánico. Pusimos música de fondo y nos regalamos cosas útiles y tontas a partes iguales. Cuando sirvieron los trozos de tarta, nadie mencionó las ausencias. No eran un hueco. Eran un espacio al que no le debíamos llenar de historia. Un domingo, Yali puso la lata de galletas, ya convertida en caja de agradecimientos, en el centro de la mesa, y dijo que cada semana escribiríamos, entre los tres, al menos 2 tarjetas más. No por obligación, por práctica. Practicar el agradecimiento tiene algo de antiácido para la memoria. Neutraliza lo que arde sin anestesiarte. Le respondí que sí, que esa sería nuestra tradición. A veces alguien pregunta qué pasó, con un interés sincero que agradezco, o con un morbo que reconozco. Digo lo justo. Se olvidaron de que se supone que debían amar a mis hijos. Nadie discute esa frase. No necesito añadir más. Sigo trabajando turnos duros. La UCI no se volvió más amable, porque yo aprendiera a poner límites. Lo que cambió fue el camino de regreso. Ya no voy a una casa que exige versiones dulces de la realidad para poder entrar. Llego a una mesa que soporta la verdad sin temblar, y a 2 niños que crecen sabiendo que nadie tiene derecho a pedirles frío como prueba de cariño. Hubo un último gesto al cerrar el círculo. Fui al buzón a la hora de siempre y encontré un sobre con mi nombre. Dentro había una tarjeta de un banco, donde jamás abrí cuenta. Era una invitación a sumar puntos por compras familiares. Me reí sola, en voz baja. Metí la tarjeta en la lata de agradecimientos. No como burla, como recordatorio de que hasta la vida, a veces, tiene un sentido del humor torpe y útil. Al acostarnos esa noche, Milo preguntó si la cabaña a la que fuimos meses atrás podía ser nuestra Navidad para siempre.
Dije que sí. La madera cruje como si estuviera hablando. El fuego calienta sin pedir condiciones. La ventana se empaña por dentro cuando el chocolate hierve. Allí, los domingos huelen a pan y a tierra húmeda. Allí, la palabra familia no da miedo. Allí, como aquí, aprendimos algo que ya nadie nos puede quitar. El amor no se ruega. El respeto no se mendiga. La paz no se negocia con cheques. Si llegaste hasta aquí, gracias. No sé qué historia estás cargando, ni qué puerta no se abre en tu vida. Solo sé que tú también puedes enviar ese PDF real o simbólico, que ponga las cuentas en claro. No porque quieras ganar una guerra, sino porque mereces vivir sin perderte en ella. Si esta historia te acompañó, escribe límites con amor en los comentarios. Suscríbete y compártela con quien necesite una mano para sostener la suya. A veces, una frase sencilla cambia una casa entera. A veces una firma al pie de un documento abre la única puerta que de verdad hace falta, la que das hacia ti.